Si un cliente contrata la luz en Murcia, ¿tiene derecho a que le respondan en catalán si así lo desea? Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tot Espanya. Es el último pacto al que han llegado Sánchez y Puigdemont, que las empresas tengan que atender en catalán a sus clientes. La cuestión es polémica, porque según Junts, la medida afecta a empresas de toda España. Aquí se ha producido un choque con el gobierno, mientras que los empresarios claman contra esta obligación por lo que puede suponer para ellos. La duda es, ¿tendrán que hablar catalán las empresas de toda España? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 18 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Bueno, no sé si esto se tendrá que pasar a llamarse El Mon al Día. Lo digo porque esta medida afecta a plataformas audiovisuales, y no sé muy bien exactamente si es el caso de esta, y también a empresas eléctricas, empresas de suministro de gas y agua, empresas telefónicas, aeronáuticas, de transporte, servicios postales, entidades financieras y aseguradoras. Hablamos, eso sí, de grandes empresas, aquellas con más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros al año. También se aplicaría esto a compañías que presten servicios básicos de interés general. Bueno, es una enmienda de todo el mundo, ¿eh? O sea, Junts lo anunció, me consta que lo anunció con ustedes ayer, pero es una enmienda en la que estamos Bildu, BNG, Junts también. Entonces, Junts es el partido de Puigdemont. Puigdemont, recordemos, prófugo de la justicia española, es quien se ha atribuido esta medida, ese partido, pero otros partidos nacionalistas e independentistas pues se han subido a ese carro. Es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, así lo decía su portavoz en el Congreso, que es Gabriel Rufián. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué este blindaje al uso del catalán en la ley de atención al cliente? Se trata de una enmienda que propone una serie de obligaciones a las empresas desde que los trabajadores de atención al cliente conozcan, en este caso, el catalán y otras lenguas cooficiales cuando el cliente lo pida, a la formación obligatoria en esa lengua para los trabajadores y que las empresas aseguren los medios adecuados para permitir, digamos, este servicio. ¿Y para qué? Pues para la atención oral y escrita, quejas, reclamaciones, incidencias. Y la gran pregunta de todo esto, ¿en toda España? Pues aquí está la clave de todo. Mi compañera Paloma Hernández es periodista de Política del Mundo. Paloma, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Paloma, según Junts y su portavoz Míriam Nogueras, a la que hemos escuchado, han pactado con el gobierno que se garantice el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas. En toda España, dice Junts. Bueno, pues Junts este martes anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno por el cual ellos introdujeron una modificación en un proyecto de ley que hizo el Ministerio de Consumo relativo a la atención al cliente que deben ofrecer todas las empresas. Entonces Junts lo que decía es que había conseguido pues que se estableciese que las empresas, cuando tú les trasladas una queja, una reclamación o cualquier tipo de consulta, te tengan que responder en la misma lengua en la que te hayas dirigido a ellas, ya sea castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales de España. Entonces Junts lo que decía es que esto lo había conseguido para todas las empresas de España. No solo una empresa catalana te tiene que responder en catalán, sino que si tú llamas a una empresa en Murcia, también debía hacerlo. Una cuestión, antes de que se me olvide, no quiero que se me pase. Estamos evidentemente ante una nueva cesión del gobierno a Puigdemont, cuyo apoyo es clave, es importantísimo para su continuidad, para la continuidad del gobierno y de Sánchez en Moncloa. Le han concedido esa victoria justo en un momento en el que los independentistas han advertido al PSOE de que este otoño puede marcar un punto de inflexión en sus relaciones. Y están en juego, por ejemplo, los presupuestos, pero también la propia continuidad de Sánchez en la Moncloa. En este caso están levantando la bandera del bilingüismo, dicen defender las lenguas cooficiales, que son tan españolas como el castellano, como el español, evidentemente, y defender los derechos de los ciudadanos, mientras, por otra parte, arrinconan al castellano, sin ir más lejos, en Cataluña. La voluntad del gobierno y del ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales. Aquí el matiz que introduce el gobierno es importante. Fíjate cómo habla de garantizar las lenguas cooficiales allá donde sean reconocidas, es decir, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en el País Vasco, en Navarra, en Galicia. En el alcance territorial está, Paloma, el choque entre Junts y el gobierno.
Exactamente. El texto de la enmienda que presenta Junts y que efectivamente está pactada con el gobierno no deja muy claro si este extremo es así. Entonces, este miércoles en el Congreso se preguntó al titular de Consumo, que es el ministro Pablo Bustinduy, que pertenece a la rama de Sumar, y él lo que dijo es que la voluntad del gobierno es que esto no sea así, es decir, que solamente tengan que responder en lenguas cooficiales aquellas empresas que estén en territorios donde efectivamente esa lengua cooficial es así, es decir, una empresa catalana te tenga que responder en catalán si lo pides. Sin embargo, el ministro Bustinduy no dejó claro si esto está pactado así con Junts o no, es decir, trasladó que la voluntad del gobierno es que solamente se aplique a los territorios con lenguas cooficiales, pero no terminó de definir cómo se ha cerrado el pacto. Eso sí, lo que sí aclaró el ministro es que, por ejemplo, sí se ha incluido en el redactado del texto que las empresas tengan que formar a sus trabajadores en lenguas cooficiales, que es una de las cosas que también pedía Junts. Nosotros queremos fomentar las lenguas oficiales de este país en todos lados. En Cataluña, evidentemente, pero en todos lados. Es decir, una empresa que esté radicada en Murcia, si le llama a alguien que quiere hablar en catalán, ¿tiene que tener un empleado que responda en catalán? Es muy fácil, con Google se puede hacer. Google Translate se puede hacer. Yo creo que es un tema menor. No es menor, como dice Rufián, porque ahí es donde está la clave de todo, básicamente porque esas lenguas cooficiales solo son oficiales en sus comunidades autónomas y no en toda España, que es lo que ahora se plantea. Paloma, aquí, bajo mi punto de vista, falta definición, pero estamos en una época de subasta permanente y de concesiones. Entonces, te hago directamente a ti la pregunta que le hacían a Rufián. ¿Qué va a pasar definitivamente con esto? Quiero decir, ¿va a tener, por ejemplo, una empresa de Murcia que atender en catalán a sus clientes? Pues si fuera por Junts, efectivamente sí. Ayer mismo la portavoz en el Congreso dijo que tiene que ser en toda España. El ministro Bustinduy, que al fin y al cabo es quien tiene la última palabra para pactar o no esa enmienda con Junts, dejó la puerta abierta a que esto pueda suceder, puesto que dijo que las negociaciones están en curso. Al fin y al cabo, esto lo que se introduce es sobre un proyecto de ley que está en plena tramitación parlamentaria, lleva desde hace más de un año aceptando enmiendas y todavía le quedan muchas fases, por tanto la negociación está abierta. Además, es importante resaltar que esto que pide Junts no solo lo pide Junts, sino que también lo piden muchos de los otros socios que el gobierno necesita, es decir, necesita que voten a favor del proyecto para que salga adelante. Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, también se ha pronunciado estos días en el Congreso a favor de que no solo sean las empresas catalanas las que tienen obligación de ofrecer servicios de atención al cliente en catalán, sino que también lo hagan las del resto de España. También se ha pronunciado así Bildu y el BNG, el partido gallego. Es verdad que estos dos, en las enmiendas que han presentado al articulado del texto, no dejan específicamente que sea obligatorio en todo el territorio nacional, pero sí incluyen distintas, a través de la exposición de motivos o otros redactados, pues incluyen que esto sería una solicitud que ven pertinente. Todo esto hay que tener en cuenta que el servicio de atención al cliente muchas veces está deslocalizado, es decir, son servicios telemáticos que puede que tengan una centralita en un punto de España que no sea el de estos territorios con lenguas cooficiales, lo cual dificulta mucho que sea una norma solo aplicable, por ejemplo, a Cataluña o a País Vasco. Que es otra de las dudas que plantea este caso. Paloma, gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Este tema plantea otras muchas dudas, desde las competencias lingüísticas que tienen las comunidades y si se invaden, a si se puede obligar a una empresa ubicada fuera de una comunidad con lengua cooficial a atender precisamente en esa lengua cooficial. Eso y el coste que tiene para las empresas, que al final son las más afectadas en este caso. Clara Rojas es redactora de la sección de Economía del Mundo en Cataluña. Clara, ¿qué tal? Hola, Javi. Clara, hablemos de lo que dicen los empresarios, porque tú has podido sondear un poco cómo han reaccionado ante esto, las principales asociaciones y patronales, la COE, la Cámara de Comercio de España, la CEIM madrileña. Algo en lo que insisten es en el asunto de la burocracia. De hecho, están bastante preocupadas y creen que la medida puede incluso afectar a la actividad de la empresa en términos de competitividad. Porque por lo pronto, medida que se aplica, pues medida que las empresas se tienen que reajustar y adaptarse e implementarlas. Precisamente en los últimos tiempos se ha estado hablando de que para que las empresas ganen más velocidad de tracción, por así decirlo, o que se puedan adaptar fácilmente a su actividad o que se desempeñe sin muchos problemas, se quiere eliminar la burocracia además. Entonces, como que consideran que esto añade y complica un poco su ejercicio.
Muy importante también los costes. El dinero que tendrían que invertir las empresas supone también un problema. En este caso, si tienen que contratar a personal que sepa catalán o la lengua que sea en este caso, o invertir también en formación, ese punto también es importante, todo eso no es gratis. Por lo pronto están preocupadas porque una de las medidas que contemplan dentro de la ley de atención al cliente, que se hable en el idioma del cliente, implica que los trabajadores sepan ese idioma, y eso se puede abordar de varias formas. Una de ellas es que contrates a un trabajador que sepa el idioma, con lo cual pues ya hay patronales, como por ejemplo dentro del mundo de las telecomunicaciones, que están diciendo que si en un sector hay complicaciones para encontrar determinado perfil de empleados, pues esto es una complicación más, porque es un requisito. Y luego, por ejemplo, está el caso de que si se va a obligar a los trabajadores a hablar un idioma, hay que dar una formación, y como tanto eso lo tiene que asumir la empresa. Entonces las patronales precisamente están diciendo que son costes de formación que tendrán que asumir las empresas y que no ven necesarios dentro de la situación de que si en una comunidad, como por ejemplo es Andalucía, no se habla el catalán frecuentemente, pues ¿por qué tienen que formar a una persona para que hable ese idioma? En todo esto ven también un ataque a la libertad de la empresa. Esto no deja de ser una medida que es política, es una cesión del gobierno, que las patronales, Clara, ven como una imposición política, ven más política dentro de sus empresas. La Confederación Empresarial de Madrid directamente dicen que es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales, y que dicen que este acuerdo entre PSOE y Junts responde a un acuerdo político ajeno al interés general. En ese sentido, por ejemplo, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, que ya han manifestado que por favor eviten injerencias partidistas en contra de la libertad empresarial, porque ven que algo que se ha decidido pues a nivel político, porque hay unos pactos, porque hay unos acuerdos y tal, les están afectando directamente a ellos, y supongo que suficiente tienen. Y por último, también ha hablado el presidente de la patronal de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Ha dicho que simplemente de cara a la galería quedan muy bien estos acuerdos, estos pactos, pero que luego no se está teniendo en cuenta su coste real y su impacto en las empresas, que son las principales afectadas. Y una curiosidad, Clara, de las patronales catalanas, por ejemplo, o de las comunidades en las que hay lenguas cooficiales, ¿qué dicen de todo esto? Yo creo que en general todo el mundo se está esperando un poco a ver cómo se desarrolla todo este anuncio y este acuerdo político, así cómo se materializa realmente, pero sí es cierto que estamos un poco a la espera, creo, de que hable por lo pronto la patronal nacional, que es la COE, y que incorpora a todas las empresas nacionales, incluidas aquellas que están en regiones con lenguas propias, pero también las patronales de esas propias regiones, porque yo me he puesto en contacto con la patronal de País Vasco, la gallega y también la catalana, y todavía no han emitido ningún tipo de comunicado ni de postura oficial. Entonces, habrá que ver también qué piensan ellos, porque recordemos que si, por ejemplo, se obliga a aprender el catalán a los empleados de Galicia, pues es otro idioma que también tienen que aprender ellos. Así es como lo ven los empresarios, los empresarios que se han pronunciado de momento. Clara, gracias. Gracias a ti, Javi. Paloma Hernández y Clara Rojas han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.